En este video dibujaré a Ragatha en 5 estilos diferentes de caricaturas famosas. Quédate para averiguar el resultado final. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con un video dibujando, en esta ocasión a la tierna Ragatha en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, para conmemorar el estreno del tercer episodio del asombroso Circo Digital. Si les gusta este tipo de videos no olviden apoyar mucho dejando su like, y si les gustaría ver a otro personaje en distintos estilos deben decírmelo. Además, si mencionan los estilos de caricaturas o películas que les gustaría ver me ayudarían mucho. Y recuerden, cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Frank34, Josué de Draw y Cuphead. Así que sin más espera, ¡allá vamos! El primer estilo es el de Paper Mario, un estilo poco común, ya que sus personajes son muy adorables y tienen detalles curiosos. Los peinados en este estilo son sencillos, por lo que traté de simplificar los complejos rulos de Ragatha, principalmente retirando la textura de estos. El moño de su cabeza lo basé en los que tiene el personaje Lady Bow de los juegos. Los ojos normalmente serían puntos negros, pero en el caso de Ragatha su ojo derecho es un botón. Aunque algunos personajes como la princesa Peach no tienen nariz en este estilo, decidí que Ragatha conservara su nariz triangular, ya que es un elemento bastante llamativo de su diseño. Simplifiqué algunos detalles más, como las ondulaciones en su vestido. Este estilo decidí hacerlo en mi computadora, ya que esto me permite hacer líneas más suaves y controladas. Hacer el dibujo en mi computadora también me permite cambiar los colores con mayor facilidad, y este estilo tiene sombras en sus personajes, por lo que le agregué algunos degradados en el color para darle un mejor acabado al dibujo. Añadir el sombreado y que el resultado me convenciera me tomó varios intentos, y una gran parte del tiempo total del dibujo. A mí me encantan los juegos de Paper Mario. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el del videojuego Bendy and the Ink Machine. En este estilo decidí basarme en los personajes de cartón que hay por el edificio, para poder hacer un estilo más caricaturesco en lugar de tomar como referencia a los personajes tridimensionales. Quise basarme en Alice Angel inicialmente, pero después consideré que el propio Bendy tenía más parecido a Ragatha, principalmente por la forma de su cabeza, por lo que tomé mucha inspiración de él. Obviamente debía incluir en el dibujo los ojos tipo Mickey Mouse que tiene Bendy. Con todo lo raro que pasa en el circo digital, seguro Ragatha no tendría problemas con Bendy. Antes de comenzar con el color, realicé algunas correcciones al dibujo. Para darle color a este dibujo únicamente debía utilizar 2 colores, el negro y un amarillo pálido. Tuve que elegir qué partes del diseño irían del color negro y cuáles serían claras. Por ejemplo, decidí que el vestido fuera negro, para poder diferenciar los bordes claros en la parte inferior del mismo y sus mangas. Dar color a este dibujo me llevó bastante tiempo, pues tuve que cambiar el color de varias líneas del contorno, de forma que las partes negras se diferenciaran con contornos amarillos y viceversa. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el de South Park, una caricatura de la que ya he realizado dibujos previamente. Comencé por realizar el rostro de Ragatha, tomando como base los ojos de cualquier personaje genérico en South Park.
recordando que uno de los ojos de Ragatha es un botón. Cuando South Park hace parodia de un personaje, generalmente mantiene la mayoría de sus detalles intactos, por lo que basé el cabello y otros elementos de Ragatha directamente de su versión original. Ya que este estilo utiliza colores muy sólidos y cada parte del cuerpo de los personajes simula ser un recorte de papel, me pareció más adecuado hacer este estilo en mi computadora. Al igual que la mayoría de los personajes, esta versión de Ragatha no tendrá cuello. Muchas veces los personajes de esta caricatura mantienen sus piernas juntas, pues suelen caminar dando brinquitos en lugar de dar pasos con sus piernas, por lo que mantuve este detalle en Ragatha. Creé manos simples e irregulares como es la costumbre en los personajes de South Park. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Retazo. Pedazo sobrante de algún material, comúnmente de una tela cortada, y que se puede utilizar para otro fin. Ejemplo: un cliente llegó con el sastre y preguntó si tenía retazos que le sobraran. No quiso comprarse una colcha nueva y mejor armó una con retazos viejos de tela. Fin de la pausa. El siguiente estilo es uno que no había hecho hasta ahora en uno de mis videos, la querida caricatura Oye Arnold, una caricatura bastante recordada de Nickelodeon. En esta caricatura la mayoría de los personajes principales son niños, por lo que hice a esta Ragatha con una apariencia más joven. Ya que ella es mujer, me basé principalmente en personajes femeninos como Helga y Layla, en detalles como sus zapatos simples y el acabado recto en la parte inferior del vestido. La parte superior del vestido la basé en Layla, pues ella tiene mangas y un cuello muy similares a los que tiene Ragatha. Su rostro traté de hacerlo más tierno, implementando detalles característicos de esta caricatura, como ojos grandes con pupilas pequeñas. Casi todos los personajes de la caricatura tienen narices grandes o llamativas de alguna forma, por lo que esta Ragatha también. Simplifiqué su cabello, pues en Oye Arnold los peinados no suelen tener mucho detalle interno. Antes de comenzar con el color, realicé pequeñas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color no tuve complicación, pues en esta caricatura generalmente los colores de los personajes son sólidos y sin sombras. Ragatha sería muy buena amiga de Arnold. Ambos son muy amables. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo de este video es el de la caricatura Los Padrinos Mágicos. En este estilo los ojos son muy importantes, pues transmiten gran parte de la esencia del programa. Para la boca decidí mostrar una sonrisa con dientes, pues me di cuenta de que Ragatha tiene la habilidad de materializar dientes en su boca, dependiendo su expresión. En este estilo se utilizan líneas rectas y ángulos muy marcados en varias partes, por lo que algunas secciones, como el cabello de este diseño, mostrarán ese tipo de líneas. Ya que Ragatha tiene una complexión de adulto, me basé en personajes femeninos de edad adulta, como la princesa Mandy. De igual forma, tomé como referencia su falda para diseñar la parte inferior del vestido de Ragatha. ¿Qué prefieres? ¿Los dibujos hechos a mano en lápiz y papel o mis dibujos hechos en computadora? Darle color a este diseño fue fácil, pues me basé en las primeras temporadas del programa, en las que los personajes no tenían sombras en su diseño, casi en ningún momento. Los codos también los hice bastante rectos, y las manos tienen dedos redondeados y muy curiosos. Todos los pobres personajes del circo digital se merecen unos padrinos mágicos, excepto Jax.
Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y esa fue la amigable Ragata en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de Paper Mario y el de Oye Arnold, pues me esforcé mucho al hacerlos y creo que encajan bastante bien en sus universos. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Y mencionen en los comentarios a qué personajes y en qué estilos les gustaría verlos. También pueden ver mis videos pasados de esta serie, donde ya he dibujado a 4 de los personajes del asombroso circo digital, como Jax, Pomni, Kane y hasta Gummy-Goo. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco. Ahora mismo aparecen en pantalla varias de las personas que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres participar, deja un comentario que incluya la palabra muñeca entre paréntesis y seleccionaré a varias personas para que aparezcan en el próximo video de dibujos. Le daré prioridad a los comentarios más creativos. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago mis proyectos. De igual forma me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.